Buenas noches. Hoy aquí en De Cerca vamos a conversar sobre Isabel la Católica, un personaje histórico que ha sido ensalzado, polémico, también muy criticado y sobre el que aún rodean pues bastantes tópicos, bastantes incógnitas. Lo vamos a hacer con la ayuda pues de un hombre que yo creo que es uno de los mayores expertos sobre esta reina. Fue Premio Nacional de Historia con una biografía sobre Isabel I y también ha sido catedrático de Historia Medieval. Buenas noches, Luis Suárez. Buenas noches. Hace muy pocos días se ha celebrado el 500 aniversario de la muerte de Isabel la Católica. Exactamente. Usted, que ha escrito numerosos libros, 20 libros sobre esta mujer. 20 volúmenes, diríamos. 20 volúmenes, sí. ¿Piensa que la hemos dedicado suficiente atención con este aniversario? No, en ese aniversario no se le ha dedicado la atención que merecía. A mí, estableciendo la comparación, se hizo mucho con Felipe II, con Carlos V, y me parece que Isabel debiera haber tenido también una conmemoración semejante, pero en esas cuestiones los historiadores no entramos. De acuerdo. En uno de sus libros, uno de esos libros que ha escrito sobre esta reina, describe usted una situación realmente llamativa. Ha muerto su hermano, el rey Enrique IV de Castilla, en Madrid. Isabel se encuentra en Segovia, asiste a un funeral, me parece que es en la iglesia de San Martín de Segovia, sale a la calle, se despoja del luto y se proclama reina de Castilla en contra de los intereses de la legítima heredera que era su sobrina. ¿Por qué lo hace? ¿Usted cree que era legítima heredera? Bueno, ni Isabel sí. ni yo creemos en esto a la vista de la documentación. Tenga usted en cuenta que en el pacto que precede a los actos de Guisando hay un acuerdo que firman Enrique IV y Isabel, en donde se dice que Enrique no pudo, ni estuvo, ni pudo estar legítimamente casado con doña Juana. Y unos días más tarde, en Casarrubios del Monte, Enrique IV firma un documento diciendo que reconoce a Isabel porque es el único modo de que quede una heredera legítima. Yo, desde la documentación vigente entonces, no tengo más remedio que inclinarme que esta era la situación que en aquel momento se planteaba. Pero hay un bando que está a favor de la supuesta princesa de Asturias, que es la hija de Enrique IV. De acuerdo, ¿se da usted cuenta de que en ese bando estaban precisamente aquellos que más negaran la legitimidad de Juana en el primer momento? El primero que hace un testimonio notarial sobre la ilegitimidad de Juana es el marqués de Villena. Después la defiende. ¿Por qué? Porque los intereses políticos permiten muchas veces a estos grandes ambiciosos acomodar sus modos de pensar a lo que en aquel momento le conviene. Nadie defendió a Isabel como Carrillo y, sin embargo, después estuvo en el bando opuesto. Esa es una cuestión puramente política que no tiene nada que ver con los problemas de la legitimidad. De todas formas, el reinado de Isabel comienza con una guerra civil en España, una guerra de sucesión. Una guerra civil que además se convierte también en un conflicto internacional. No es la mejor manera para comenzar un reinado, ¿verdad? Indudablemente, más que una guerra civil, es una guerra internacional. Es decir, hay que tener en cuenta que hay personas y poderes que le tienen miedo a lo que viene encima. Es decir, la unión de reinos de la corona de Aragón con Castilla puede convertir a Portugal en un satélite, en una amenaza para ese reino. ¿También los franceses? Claro, los franceses también, porque claro, temen que haya una reacción catalana que les obligue a entregar nuevamente el Rosellón que ilegítimamente estaban ocupando, era un préstamo. Por consiguiente, es una guerra más que interna. La prueba está en que lo que podríamos llamar estrictamente guerra civil concluye en muy pocos meses, mediante pactos, además, pactos muy generosos. Es una guerra civil sin represalias, pero en cambio el conflicto internacional dura más, hasta que se puede llegar a los acuerdos de Alcázovas y a los acuerdos de San Juan de Luz que restablecen la paz. A ese respecto también hay que decir que Isabel mostró siempre un gran interés por llegar a una amistad con Portugal y lo consiguió a lo largo del reinado. ¿Fueron los vascos de los primeros en apoyar la causa isabelina? Yo creo que los primeros, si no los primeros, los segundos, vascos y asturianos, es decir, el Principado de Asturias, el Señorío de Vizcaya,
que eran dos grandes elementos del patrimonio real, son los primeros que reconocen cuando todavía eran príncipes. Fernando llega con ellos a un compromiso, que es que en cuanto sea rey, él jurará los fueros de Vizcaya en el árbol de Guernica. Y efectivamente lo cumple. Uno de los primeros actos que realiza Fernando el Católico es ir a ponerse al pie del árbol de Guernica para jurar los fueros. Muchos, viendo un poco la trayectoria de Isabel, piensan que esta era una mujer que tenía una especie de programa, de plan, al que subordinó casi todos sus actos. ¿Es así? Yo no lo sé, no me atrevería a decir tanto como un programa, un plan. Ahora, hay una línea inteligente, que es lo que va llevando a cabo, y que resumiría diciendo: Isabel trata de llevar a la práctica todas aquellas reformas y actos que durante el siglo XV se habían venido proponiendo como una cosa buena. Por eso cuando se dice, es que Isabel y Fernando son inseparables, pero es que crea tal institución o tal otra, siempre encontramos los precedentes. Incluso la Inquisición no es establecida por los reyes católicos, sino por Enrique IV. Y ellos lo que tratan es de hacer que sea una institución eficaz. La hermandad, lo mismo. Ellos hacen esto. Todo el sistema de las cortes no es más que una trayectoria que se venía siguiendo. Más que innovadores, yo diría que son los perfeccionistas de todo un programa que se había venido dibujando a lo largo del siglo XV. Isabel era una mujer que tenía muy claras sus ideas, ¿no? Incluso eligió a su marido, a Fernando. Claro. Era el hombre que necesitaba. Era el hombre que necesitaba. Luego le salió muy bien, porque no hay la menor duda de que después se enamoraron. Hay más manifestaciones de amor en la correspondencia de Fernando que en la de Isabel, pero es recíproca. En el momento de su muerte, Isabel llega a decir que lo que más tiene que agradecer a Dios en este mundo es el regalo que le hizo del mejor rey de España como marido. No puede ser más claro. Y constantemente Fernando está diciendo estas cosas. Hay una carta que tenemos ahora expuesta en la Academia de la Historia, escrita a mano por el propio Fernando en 1503, cuando recibe la noticia de la enfermedad muy grave de Isabel, que es toda una lección de ese afecto. Pero el punto de partida es un interés político, no nos engañemos. Si no se hubieran reconocido los derechos de la mujer en España, el varón más cerca del trono, el que hubiera debido suceder a Enrique IV, era Fernando. Eso explica perfectamente el matrimonio, ¿no? ¿Era una mujer ambiciosa? ¿Quería a toda costa la expansión de Castilla? Yo creo que no. Yo no me atrevería a decir tanto. A mí me parece que quería más la consolidación de Castilla, más que la expansión. Es decir, el refuerzo de todo aquello que para ella venía a ser como el compromiso heredado de la memoria de su padre, Juan II, y de su abuelo, y de todo lo que había venido antes, ¿no? Claro. Durante el franquismo se vendió la idea de que Isabel promovía una especie de Estado nacional. ¿Realmente fue eso, un Estado nacional? Yo creo que no, pero yo respeto las opiniones de la gente y me molesta mucho tener que pronunciarme en esto, pero Isabel lo que concibe con Fernando es una unión de reinos. Es decir, el modelo de la corona de Aragón, hacerlo extensivo, porque de esa manera también entraban los reinos italianos, Cerdeña, Sicilia y al final Nápoles. Pero lo que ellos no contaban, y sin embargo tuvo una enorme importancia, es que iban a entrar también los reinos americanos. España es no un imperio con colonias, es una unión de reinos. La gran fortuna probablemente es que se descubre que hay un México y hay un Perú que ya tienen la madurez política suficiente para ser transformados en reinos, y lo son, se reconocen como tales. Pero durante el reinado de los Reyes Católicos, en el territorio peninsular se mantuvo la diversidad de instituciones, cortes, leyes... Sí, claro. No solo eso, me atrevería a decir que se hace la primera ley constitucional en las Cortes de Toledo de 1480, en donde se marca muy claramente que hay tres dimensiones en el poder. La legislativa, que corresponde a las Cortes, la judicial, que corresponde a la audiencia o chancillería,
y la ejecutiva o administrativa que corresponde al Consejo. Y lo que sorprende viendo la enorme masa de documentación que hemos podido manejar hasta ahora, 3 generaciones de historiadores, es que estas instituciones están funcionando sin intervención de los reyes en la mayor parte de los casos. Es muy pocos los momentos en que vemos una participación directa. Cuando se planteaba un tema especialmente difícil o duro, se acudía al rey, pero si no era necesario, las cosas siguen marchando así. Pero claro, se daste cuenta de que esto significa lo que Montesquieu consideraba como el ideal, la división entre los 3 poderes. Hablemos, don Luis, de una de las cuestiones polémicas del reinado de Isabel, la cuestión judía, Sí. que es la que, bueno, de alguna manera alimentó más la leyenda negra. Isabel cedió a ciertos poderes que querían prohibir el judaísmo, o ella estaba convencida de que eso era necesario. Ella cedió. De lo que estaba convencida es de que era imprescindible una obediencia a la Iglesia hasta el extremo límite, pero actualmente sabemos ya muchas cosas a través de la documentación. Ella no era demasiado partidaria de este final drástico, al contrario. En 1475 ella firma una ley renovadora de la que se había promulgado en las Cortes de Valladolid de 1432, que si se hubiera mantenido, indudablemente habría sido la gran solución para el problema judío. Esto es lo que los judíos de España, al comunicar con los de Roma, comunican diciendo, estamos en la mejor situación que se puede imaginar. ¿Cuál era esa solución? La solución era convertir la comunidad judía en una entidad, viviendo en el espacio, no formando parte del reino, porque eso no podía ser admitido de modo alguno, pero teniendo sus propias instituciones legales y hasta sus propias instituciones administrativas. Son los Takanot de Valladolid de 1432, renovados en 1475. Si se hubiera hecho esto, qué gran acierto. No se hizo. ¿Y por qué cedió? Bueno, cedió porque en Europa ya estaba prohibido radicalmente el judaísmo. Hay que tener en cuenta que los judíos habían sido expulsados de Inglaterra en 1285, de Francia en el siglo XIV, de Nápoles, de Austria, prácticamente de toda Alemania, salvo 3 ciudades, y por consiguiente había la idea transmitida desde allí de que era un peligro tener ese conflicto judío dentro, y ceden. Esto no exonera de culpa, entiéndase bien, ni tampoco nos permite negar que hubo un error. Daño, yo le diría, no un daño económico, eso es lo que está perfectamente aclarado. Las investigaciones que ha hecho Ladero, por ejemplo, son a este respecto fenomenales. No, es el daño cultural. El judaísmo estaba en aquel momento a punto de entrar en una nueva etapa, la del humanismo, que es la que va a significar León Hebreo, Judá Abravanel, y esto es lo que se corta. Hay un vacío. Para mí ese fue el daño fundamental. La reina estaba incluso en su corte rodeada de judíos. Ah, claro. ¿Qué hicieron? No, bueno, los de la corte se convirtieron, se bautizaron. Y entonces lo que ella hace es incluirlos en la nobleza. Fíjese una cosa curiosa. En el testamento, por ejemplo, ella dice, hay que revisar todos los títulos que hemos dado de nobleza. Y de repente dice, pero uno no, el marqués de Moya. Porque ese, bueno, los servicios que me ha hecho, qué casualidad, el marqués de Moya era un converso judío, Andrés Cabrera. Siendo un valor supremo de esa monarquía, supongo, la unidad religiosa, ¿por qué se practicó otra política distinta con los musulmanes? No, distinta no. Al final se aplica exactamente lo mismo. Tenga usted en cuenta que a partir de 1501, el Islam también es prohibido en España. Lo que hacen es entonces poner más dificultades para que se vayan. Eso es. Y obligarles a que se conviertan. Quizá porque ellos veían en la población musulmana ya su élite se había ido antes o se había convertido, ven en la población musulmana más un sector subalterno de la población, campesinos, etcétera. Dice, bueno, a estos conviene que se queden aquí, ya se convertirán, bueno, ya se irán haciendo. Y entonces lo que se monta es esa especie de, no sé cómo llamarlo, ¿no?, de facilidad de decir, ya se han hecho todos cristianos. Sabían que en el fondo no era esto verdad, pero oficialmente sí. Pero el Islam es tan prohibido como el judaísmo, es decir, al final hay una unidad religiosa. El descubrimiento de nuevas tierras
terminó por desilusionar a la reina? Yo no sé si a la reina que llegó a enterar, no sé si llegó a enterarse bien del todo, de algo sí se enteró, pero sobre todo de Fernando. Hay que tener en cuenta que después de la muerte de la reina, Fernando reúne una junta en Burgos y hasta plantea la cuestión de decir, bueno, y dejamos esto, porque hay que ver lo que los Colón nos han hecho. Claro, pero en tiempos de vida viviendo la reina, claro, llegan noticias de que no se de ambición, de violencia en esas tierras. Lo que pasa es que no hubo tanta violencia. Ahora estamos mucho más seguros de lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue un choque entre una población culturalmente en el neolítico, no había llegado a más, y una población venida de fuera que trae consigo todos los microbios y los virus europeos que acaban provocando epidemias y acaban... Una población conquistadora a la cual no se le ha permitido llevar mujeres y que por consiguiente capta a las indias y deja a los indios prácticamente sin descendencia. Es un tema muy complejo. Pero traen a Colón preso. Ah, no, claro, indudablemente, porque Colón se había atrevido nada menos que a hacer prisioneros de guerra y tratar de venderlos como esclavos. Isabel la Católica interviene para decir, ahora estos los tienen que rescatar y volver otra vez a su sitio, como habían hecho lo mismo con Canarias, vamos, eso es otra cuestión, ¿no? Hay una desilusión, sin duda alguna. ¿Verdad? Eso explica el codicilo, que es tan importante, tan importante, el reconocimiento de los derechos naturales humanos, también a esas poblaciones. Son súbditos, pero con derechos. Con derechos, con los tres derechos fundamentales que pertenecen a la naturaleza humana. El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. En cambio, en aquella época, por ejemplo, la propia reina tolera, yo creo, la esclavitud con negros. Bueno, no puede, con negros. Claro, no puede evitarlo porque el esclavo negro es una mercancía que se compra fuera en condición de tal. Entonces, lo único que cabe hacer es decir, yo voy a dar tales ventajas a quien liberte a un esclavo, que es lo que hace la Iglesia, dando indulgencia plenaria, que se decidan a libertarlos. En la mayor parte de los casos, al menos en el testamento de las personas, hay siempre una cláusula liberando a los esclavos que pueda tener. En aquel momento hasta el Papa tenía esclavos, ¿eh? Eran una mercancía que se compraban fuera y que no podía modificar, porque quedaban fuera de la ley, por así decirlo. Los últimos años de Isabel la Católica fueron difíciles, había muerto sus dos hijos, muy duros, ¿verdad? Juan e Isabel, sin descendencia. Sus hijas no estaban ya con ella. ¿Fueron años de soledad? Muy duros, de soledad. Difíciles muy duros, para muy ella. duros. Por eso ella se agarra a dos personas, que son las que al final van a ser como, no sé, el reflejo de su afecto. María, reina en Portugal, la hija feliz. Para ella es la hija feliz. Y Fernando, el nieto que nació en España y que va a ser educado en España, después será emperador de Alemania, y es curioso que son las dos personas que menciona en su testamento. Y curiosamente, en su corte, o cerca de ella, sus hijos no estaban, pero tenía a los hijos fuera del matrimonio de su marido. También. Y de otra mucha gente. Y de un cardenal también, del cardenal Mendoza. Y de la viuda de Enrique IV. La mujer de Enrique IV tuvo dos hijos claramente adulterinos, con don Pedro de Castilla. Isabel los recogió. Recogía a todos. Recogía a todos. Y cuando se enfadó con ella, Fray Hernando de Talavera, en una cierta ocasión, el confesor diciendo, esto es un mal ejemplo. Ella le contesta diciendo, ¿qué quiere usted que haga? ¿Que los deje por ahí y se me pierdan? Y entonces llama a uno de los hijos del cardenal Mendoza, que era un chico muy guapo, después es el primero de una dinastía noble en España, y acariciándole la cabellera le dice al confesor, ¿verdad que son muy bellos los pecados de mi cardenal? En ese tiempo ella conoce ya el estado de su hija Juana. Sí. Sí. Yo diría que por lo menos desde 1503 no tiene la menor duda. Y ella fue hija de una loca. Ella fue hija de una loca y ahora se encuentra madre de una loca. No lo puede evitar. Por eso, en el codicilo establece esa condición de que Fernando gobierne en cualquiera de los tres casos. Es decir, o que ella no venga a España, que era uno de los proyectos de su marido Felipe, o que sea incapacitada, o que no quiera gobernar. Cualquiera de las tres circunstancias. Al final, lo que se cumplió es que ella
no quiso gobernar. Es decir, ella al final llamó a su padre y, en fin, y le pidió que se hiciera cargo de todo porque no estaba en condiciones, y ella reconocía también su anormalidad. Isabel era una mujer volcada en la actividad política, en la gestión de las cosas públicas, ¿no? Y muy religiosa. Se tiene la imagen, pues eso, casi de una especie de monja. Pero creo que era una mujer también divertida, amante de los festejos, aunque había algunos que no... Los toros, por ejemplo, no le gustaban un pelo. Todo el mundo estaba empeñado en ofrecerle corrida de toros y a ella le daban mucho miedo. Los toros no le gustaban nada. Al principio, ella es una mujer muy alegre, pero desde 1493, 94... Después de la conquista de Granada. Después de la conquista cambia su actitud y entonces empieza a ser una mujer más retraída, ¿no? Luego la muerte de los hijos, la muerte del nieto, en fin, provoca en ella una sensación de tristeza. Eso era inevitable, no se puede evitar. Era una mujer culta, hablaba varios idiomas. Culta. Hablaba varios idiomas, manejaba el latín correctamente. El portugués, supongo, también. El portugués fue su primera lengua, vamos, no cabe duda, ¿no? Leía muchas cosas, ahora tenemos la lista de sus libros y es verdaderamente admirable, vamos. ¿Había en esos libros alguna cosa llamativa a destacar? Bueno, por ejemplo, está Boccaccio, ¿Boccaccio? Boccaccio, no el de Camerón, pero sí el libro de las claras y virtuosas mujeres. Eso parece que era uno de los libros favoritos suyos, como lo era el de don Álvaro de Luna también, Las virtuosas mujeres de don Álvaro de Luna, que es muy curioso, ¿verdad? O el libro de Francesc Ximenis, Leocrestia. Y ahora hemos descubierto, en la Academia lo ha descubierto una colaboradora mía, Carmen Manso, un libro que para mí tiene una importancia enorme, que son unos comentarios al Padre Nuestro que ella utilizaba un poco como libro de cabecera, ¿verdad? Era una mujer elegante, esa famosa leyenda de que no se cambiaba de camisa. ¿Cómo se pueden creer cosas tan infantiles? No, ella era una mujer... Austera también. Austera, vestía con cierta modestia, pero con mucho lujo. Es decir, mucha seda, mucho damasco, mucho tal. Eso se conoce muy bien porque la testamentaría de Isabel la Católica, que ha sido publicada por doña Engracia Niño, doña Engracia Alsina, hace como una descripción de todo lo que ella había tenido entonces y sorprende la riqueza de las ropas. No el brillo externo, pero sí la calidad. O sea, era una corte con... Sí. No con la imagen que se ha vendido de la corte española, oscura y siniestra. No, lo que pasa es que la corte española era mucho más austera y era menos frívola que la corte de Flandes, por ejemplo. Es decir, aquí... si alguien tenía un amante tenía que guardarla escondida en casa. Pero, en cambio, en Flandes se colocaba como la primera, ¿no? Eso es lo que Juana al final no acaba de entender, ¿no? O sea, hay en eso un contraste de austeridad. Pero lujo también Fernando vestía con una gran calidad. Finalmente, don Luis, ¿cree usted que es un personaje histórico al que le debemos mucho en la historia de España? Yo creo que sí, mucho. Le debemos fundamentalmente tres cosas, si no mucho más, pero en fin, tres cosas desde luego. Primero, la creación de la monarquía, que es la primera forma de Estado que establece libertad. Segundo, la conversión en ley fundamental de los derechos naturales humanos. Y tercero, esa conciencia de unidad que viene a través de las tres instituciones de que hablábamos antes. Los tres poderes que constituyen el paso hacia la modernidad. Yo creo que sí, que se le debe mucho. De acuerdo, don Luis, pues muchísimas gracias. En este tiempo hemos podido dibujar a grandes trazos, pero trazos con conocimiento y con su sabiduría, el acontecer de Isabel I. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada, gracias a ustedes. Y muy bien, a todos ustedes les esperamos dentro de pocos días con otra entrevista aquí en De Cerca. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.